¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Wrestling Addict aquí con un nuevo video para ustedes. Bienvenidos al video review de lo acontecido en WWE Super Showdown, evento realizado en Melbourne, Australia, ante 70,000 personas que a rabiar coreaban, gritaban, se emocionaban con cada una de las luchas que WWE nos presentaba. Más allá de que hayan sido buenas o malas, el público estaba en su fiesta, cumpliendo su sueño, ver a sus superestrellas tan cerca, no únicamente por el televisor. 10 combates nos presentaron y el primero de ellos fue The New Day, los campeones de parejas de SmackDown Live enfrentándose a The Bar, Sheamus y Cesaro. Lo sorprendente aquí fue que los representantes del stable de The New Day para este combate fueron Kofi Kingston y Xavier Woods. Uno habría esperado quizás, por el tipo de lucha que realizan los retadores, ver a Big E como el enforcer del tag team de los campeones de SmackDown Live. Eso no sucedió. The New Day apostó por la velocidad, por la precisión, por la buena química entre Xavier Woods y Kofi Kingston para superar a los peligrosos retadores de Bar, y eso fue lo que sucedió en una lucha que fue muy sólida. No se puede considerar que ha sido mala, pero quien ha visto luchar a estos dos equipos antes sabe de lo que son capaces y hoy no vimos eso. Creo que habrá sido en términos generales la lucha más floja, sin ser mala, ojo, desarrollada entre The Bar y The New Day en su historia como tag teams. Kofi Kingston ejecutó un Trouble in Paradise a Sheamus, dejándolo fuera de combate, fuera del ring, y luego le hicieron el 2-1 a Cesaro para obtener el triunfo tras un muy buen stomp desde la tercera cuerda ejecutado a la perfección por parte de Kofi Kingston. De esta manera, The New Day retuvieron los títulos y veamos qué sucederá. ¿Será que The Bar, haciendo borrón y cuenta nueva en cuanto al storyline, vuelven a convertirse en retadores hacia los títulos para presentarse en Arabia Saudita, que sería donde se realice el próximo pay-per-view de WWE en cuanto a la rama masculina? ¿O volverán los Bludgeon? Porque de ahí quizás Gallows y Anderson, pero no veo mucho más diversidad dentro de la división de parejas de SmackDown Live. En fin, Xavier Woods, Kofi Kingston y Big E terminaron como los ganadores de la noche y la gente feliz ovacionándolos. En la segunda lucha tuvimos a Charlotte Flair intentando recuperar ese título y convertirse en 8 veces campeona de la división de mujeres, al enfrentarse a Becky Lynch, la campeona, con una nueva actitud que salió decidida a tratar de terminar el combate lo más rápido que podía. Las dos se movieron a un ritmo muy pero muy rápido, muy veloz, presumiéndonos su técnica, presumiéndonos su química. Se conocen hasta la saciedad, ¿no? De hecho, hicieron carrera juntas desde NXT. Pero para Becky la estrategia parece que no resultó. Se dio cuenta ya durante el combate que iba a necesitar mayor esfuerzo para destronar a The Queen, si pudiéramos decirlo así, ganarle nuevamente una lucha a pay-per-view consecutivo, y habría sido, vean ustedes, algo inimaginable, algo que nadie ha logrado realizar. Pero Charlotte Flair empezó a fortalecerse, empezó a tratar de igualar las cosas, pues Becky, como les digo, había arrancado con todo, y bastó un intento de moonsault, bastó 2 spears como para tener en control a The Queen Charlotte Flair. Y cuando parecía que iba a recuperar ese título de mujeres de SmackDown Live, hacer historia y convertirse en 8 veces campeona de mujeres, pues atrapó a Becky Lynch en la figura 4 para luego convertirla en figura 8, y se esperaba que The Last Kicker se rinda. Pues bueno, Becky lo que hizo fue tomar ese título que tenía ahí en el ring. Pues Becky había intentado abandonar el ring minutos antes, Charlotte se lo impidió y curiosamente Becky ingresó al ring con el título. Cuando The Last Kicker se veía muy cercana a perder la lucha por la sumisión, por la figura 8 ejecutada por Charlotte, pues tomó ese título que había quedado por ahí en el ring y impactó a Charlotte Flair, generando en ese momento que el árbitro proceda a detener el combate, declarar a Charlotte ganadora, pero no tenemos campeona, pues Becky fue descalificada. Todo esto indica que tendremos a Becky versus Charlotte en octubre 28 en el Women's Evolution Pay-Per-View, lo que sería, se entiende, el combate final dentro de este feudo.
John Cena y Bobby Lashley se enfrentaron a Kevin Owens y Elias en una lucha bastante breve que tenía como único propósito presentarnos de vuelta dentro de un pay-per-view de WWE a John Cena, quien curiosamente tuvo poco tiempo de acción dentro del ring. Nos presentó un nuevo look y además una nueva movida denominada Lightning Fist. ¿En qué consiste? Simplemente en una preparación de la movida tipo Street Fighter, tipo Mortal Kombat o también como lo eran esas películas ancestrales chinas, ¿no es cierto?, de artes marciales. Pero en el fondo simplemente se basa en un puñete en la cara del oponente. En este caso la víctima fue Elias. Una vez que John ejecutó esa movida, ese Lightning Fist, fue más que suficiente para lograr el pin respectivo. Bobby Lashley fue quien hizo mayor parte del trabajo dentro del ring por lado de los faces, y Kevin Owens y Elias jamás pudieron representar una amenaza ni para Lashley, peor para John Cena. Una vez terminado el combate, John procedió a posar para la gente y luego a darnos una breve promo en la cual nos dijo que su vida aparentemente está por cambiar, por dar un vuelco, y que de igual forma él disfruta mucho cada vez que aparece con WWE y el estar hoy ante 70,000 fanáticos dentro de lo que es este Super Showdown en Melbourne, Australia. John Cena aparentemente dándonos pistas de que se va a alejar aún más de la empresa, de que tiene nuevos proyectos y propósitos para su vida. ¿Creen ustedes que será de creerle? Perdonen la redundancia, pero me parece que John Cena está dándonos un mensaje ya muy claro y elocuente que va de la mano con sus palabras en redes sociales días atrás, cuando también señaló de que hay momentos ya en el que debes poner el pasado donde exactamente o efectivamente debía quedar, es decir, en el pasado. Estaremos viendo los últimos momentos de John Cena como luchador dentro de WWE, solo el tiempo lo dirá. Pero por esta noche en Melbourne, Australia, Cena y Lashley lograron el triunfo. Las Hometown Girls, The Iconics, Billie Kay, Peyton Royce, debían enfrentarse en su casa ante 70,000 personas al dúo conformado por Naomi y Asuka. El triunfo fue para las locales que hicieron estallar a Melbourne, al público presente. Más allá de que muchos de ellos estaban con las faces del feudo, terminaron por reconocer, por aplaudir a estas dos luchadoras que se encuentran haciendo carrera en WWE, la empresa de mayor trayectoria del professional wrestling, lejos de su país, Australia, donde hoy tuvieron su gran momento, consiguieron un triunfo, estuvieron festejando, rompieron personaje en más de un momento, se abrazaron, lloraron y agradecieron al público presente, a su gente que las vio ganar este combate. Bien por las icónicas, veamos si finalmente pueden tener mayor push, mayor incidencia, mayor importancia dentro de lo que es SmackDown Live, marca a la cual ellas se pertenecen. A mi entender, son dos luchadoras con mucho talento que necesitan ir generando confianza a través de triunfos y que el equipo creativo vaya creyendo un poco más en ellas. Hoy por hoy dentro de WWE se necesita de urgencia luchadoras heels, tenemos demasiadas luchadoras faces y creo que las icónicas junto por ejemplo a Becky Lynch podrían conformar un buen stable, por ejemplo. En fin, bien por ellas, bien por Billie Kay, bien por Peyton Royce. Lamentablemente, en el caso de Asuka, sí las cosas son muy pero muy preocupantes. Un personaje que ha tenido una involución, ha ido hacia atrás desde que llegase al roster principal de WWE. Difícil creer que a principios de año ganó el Royal Rumble de mujeres, con todo lo que aquello significaba. Pero después de una gran lucha en WrestleMania 34, su carrera se ha venido abajo. Y hoy por hoy incluso WWE nos presenta una Asuka totalmente distinta a la que captó muchísimos fanáticos cuando estaba en NXT. Una Asuka que busca hacer chistecitos, que busca competir con Naomi bailando, simplemente
veo un Asuka cada vez más perdida e incluso dentro del ring ya no luce tan contundente, con movidas que en un principio lucían así, letales, fuertes, que generaban destrucción, impacto profundo en sus rivales de turno. Hoy por hoy eso no sucedió así y las icónicas lograron deshacerse de ella fácilmente fuera del ring para hacerle el 2-1 a Naomi y terminar por llevarse el combate. AJ Styles se enfrentó a Samoa Joe por tercer pay-per-view consecutivo. En esta ocasión debía existir un claro ganador. Nada de descalificaciones, nada de countouts. Styles fue decidido a causar el mayor daño posible a Samoa Joe, olvidándose incluso de lo que ha destacado durante todos estos años a Styles. Sus fenomenales maniobras, sus movidas estéticamente increíbles que sacaban aplausos por parte de la gente. No, AJ Styles tenía otra actitud, otro deseo y era simplemente el obtener retribución, venganza respecto a lo que Samoa Joe había hecho al meterse con su familia. En el caso de Joe, privilegió única y exclusivamente eso, meterse en la cabeza de AJ Styles a través de estas maniobras fuera del ring, ¿no? Que era ir a visitar a Wendy, la esposa de AJ y la pequeña hijita, y decirle a la familia que AJ Styles pronto va a estar en casa porque él se va a encargar de quitarle el título y de esta forma el Phenomenal One va a poder pasar tiempo con su familia. Habría sido mucho mejor que WWE construya una storyline potenciando los aspectos fuertes de AJ Styles desde Samoa Joe, que son claramente sus movidas, es decir, el wrestling. Al hablar de Samoa Joe versus AJ Styles en otras organizaciones era sinónimo de clásicos. Y todos aquellos que hemos visto esos clásicos sabíamos que dentro de WWE, con todo ese poder que tiene la empresa hoy por hoy, con esa maquinaria para construir storylines, con esas diferentes tomas y esa gran cantidad de dinero que disponen, AJ Styles versus Samoa Joe era un dream match a desarrollarse dentro de WWE. Y vaya que nos equivocamos la gran mayoría de quienes pensábamos así. A la empresa hoy por hoy no le interesa presentarnos a AJ Styles como lo mejor de lo mejor, independientemente de que el Phenomenal One en el ring se haya destacado durante este largo tiempo como WWE Champion. Pero sus feudos, por ejemplo, frente a Nakamura y frente a Joe, que en la previa lucían como dream matches, terminaron por simplemente ser grandes decepciones. Esta lucha, en términos generales, no me gustó, fue bastante larga, dispusieron de tiempo, sin embargo, se limitaron a tratar de en el ring seguir con el storyline flojo que se había construido y que no tenía nada que ver con lo que sucediera dentro de un ring. Styles, sin embargo, intentó su 450, ejecutó también fuera del ring el Phenomenal Forearm, Samoa Joe con su Coquina Clutch para posteriormente buscar un Muscle Buster. Sin embargo, Samoa Joe había sufrido en una caída que tuvo atravesando una mesa lanzado por AJ Styles un fuerte golpe en una de sus rodillas. A mí me parece que eso era kayfabe, es decir, simplemente Joe estaba vendiendo esa lesión porque era la salida que le habían dicho que debía él tratar de vender lo más posible para terminar el combate fruto de esa lesión. Es la única explicación que tengo. No creo que el Samoan Submission Machine se haya lesionado verdaderamente en esa maniobra. La vi en repetición y no me pareció que se golpeó donde él decía haberse golpeado en esa parte de la rodilla. Pero en fin, no pudo ejecutar completamente el Muscle Buster. AJ Styles aprovechó y aplicó su figura de sumisión, el Calf Crusher, y le sacó la sumisión al Samoan Submission Machine de manera sorprendente, decepcionante, y creo que la carrera de Samoa Joe de aquí en WWE realmente que ha sufrido un golpe muy pero muy fuerte. Consecutivas derrotas dolorosas frente a Roman Reigns primero y ahora frente a Styles hacen que el samoano pierda ese gran push que tenía.
Lamentable como WWE se encarga de demostrarnos que ellos hoy por hoy, en la actualidad, el WWE Championship, y a pesar de tener tremendos exponentes como un gran campeón como Styles, Samoa Joe, etcétera, no les importa absolutamente nada a esta empresa. Están dedicados al Universal Championship y a todo lo que le rodea. En fin, Styles avanza, continúa con una defensa más exitosa y se acerca hacia ese récord de un tal CM Punk. Veamos lo que suceda en un futuro y a ver quién será el próximo oponente del Phenomenal One. Ronda Rousey y las Bella Twins se enfrentaron al Riot Squad. Si bien es cierto, Ronda Rousey tuvo acción limitada dentro del ring. El momento en el que ella ingresó, las cosas cambiaron dentro de la lucha y pudo disponer de las 3 integrantes del Riot Squad fácilmente. Ronda también presentándonos poco a poco nuevas maniobras luchísticas que va aprendiendo. Definitivamente esta mujer nació para hacer esto también, wrestling. Ronda luego ejecutó un Double Arm Lock a las 2 integrantes, si se habla en teoría, más inocentes, entre comillas, del Riot Squad. Me refiero a Liv Morgan y Sarah Logan, que pensaron unir fuerzas en determinado momento para disponer de Rowdy One, pero The Baddest Women on the Planet demostró el por qué es una de las más fuertes en el roster de WWE. Doble Arm Block y sacó doble sumisión para dar el triunfo a las Faces. Curiosamente, dentro del combate, Liv Morgan, al menos dentro de lo que fue el storyline de la lucha, ejecutó una patada en la cabeza de Brie Bella. Claro, la ejecutó desde esta ocasión sumamente bien, pero fue un buen ángulo como para recordarnos WWE que está consciente de lo sucedido en esa edición de el lunes de Monday Night Raw, donde Brie Bella lamentablemente por accidente impactó de mala manera las Yes Kicks sobre Liv Morgan, dejándola KO en el ring. No se repitió ese ángulo de Brie ejecutando las Yes Kicks y eso me parece que es lo más saludable, lo mejor. Lamentablemente las Bellas, al ser figuras públicas más que luchadoras, generan hoy por hoy público a favor y público en contra. Lamentablemente, insisto, para los intereses de Brie Bella, de Nikki Bella, fueron las más abucheadas dentro de esta lucha a pesar de ser las faces. Es por eso que yo pensé en un momento dado que al finalizar el combate y cuando las dos Bellas levantaban los brazos de la campeona Ronda Rousey, se iba a dar algún tipo de ángulo entre ellas, las Bellas iban a golpear a Rousey a traición y de pronto generaría algo de cara a WWE Evolution del 28 de octubre. Eso no sucedió así. Terminaron las 3 faces celebrando simplemente ahí en el ring y el público ovacionando sobre todo a Ronda Rousey, que continúa firme como campeona de mujeres de Monday Night Raw. El triunfo de las faces deja al Riot Squad relegado dentro de lo que es la consideración a algún momento buscar nuevamente la posibilidad de alguna de las integrantes del squad de enfrentarse a Ronda Rousey por el título de mujeres. También limitada acción de la líder del Riot Squad, Ruby Riot, cosa también bastante extraña, luego de su gran lucha frente a Ronda Rousey, donde le dio mucha resistencia y en más de un momento parecía que podía dar el shocker de la noche y derrotar a The Rowdy One en aquella edición de Monday Night Raw. En esta ocasión no tuvo prácticamente acción en el ring. Nuevo campeón de la división crucero, Buddy Murphy. Y es que apareció ante su público, en su país, en Melbourne, con la bandera de Australia, buscando tener ese momento épico, ese momento histórico, permitir que los 70,000 que se encontraban ahí aplaudan a rabiar, festejen lo que podía ser un triunfo espectacular. Buddy Murphy, desde que sonó la campana, se lanzó con todo en contra de Cedric Alexander, un campeón confundido, pues constantemente había sido el face en cada uno de sus combates, defendiendo ese título desde WrestleMania 34.
El campeón lo intentó, el campeón hizo de todo, incluso impactó con su finisher maneuver a Buddy Murphy y el público en Melbourne por un momento hizo silencio pensando que el combate y su sueño había terminado. Pero no, Buddy Murphy había llegado a pelear y no solamente a pelear, a luchar, a dar una gran exhibición y a llevarse ese título, a arrebatárselo al campeón dominante de la división crucero, Alexander. Y así fue. Buddy Murphy ejecutó su signature maneuver a la perfección, logrando el pin y el resto fue fiesta pura en Melbourne, bien merecido para Buddy Murphy, quien logró hacer algo junto a Alexander, obviamente, que hace tiempos no veía dentro de la división crucero. Un muy buen combate, una lucha que superó todas las expectativas. Tuvimos características propias de la división crucero, combate dinámico, con movidas suicidas, se lanzaron hacia afuera del ring, y dentro de él también ejecutaron maniobras difíciles de ver en otro tipo de categoría o de divisiones. Eso es lo que distingue a la división crucero, además de la velocidad de sus exponentes. Eso fue lo que Murphy y Alexander nos presentaron ahora, acompañados del público, del marco, del momento. Entonces hicieron que la división crucero tenga su mejor combate en mucho tiempo. Esperemos con este nuevo campeón tengamos un renacer de la división crucero y sobre todo se confíe en este talento como Buddy Murphy, quien demostró hoy por hoy estar a la altura de poder llevar a la división crucero a un nuevo nivel, volver a ver aquellas luchas que tanto nos gustaron e impresionaron en el Cruiserweight Classic. Ojalá sea así, tenemos nuevo campeón y veamos, pronto se dará, asumo yo, la revancha entre Alexander y Buddy Murphy, pero por lo pronto festejo total en Australia en los 70,000 espectadores que estuvieron en Melbourne. The Shield se enfrentó al stable conformado por Braun Strowman, Dolph Ziggler y Drew McIntyre en un tag team match de 3 contra 3. Vean ustedes, esa estipulación me parece que le causó mucho, pero mucho daño al desarrollo de la lucha y a la reacción que el público tuvo hacia la mayor parte de ella. En un principio, los rudos parecían haber logrado la ventaja, pues su deseo era aislar a Seth Rollins y también atacar fuera del ring a los otros dos integrantes de The Shield para en base a eso hacer mayoría numérica y llevarse el combate. Estaba muy bien justamente en aquel deseo, ejecutándolo de muy buena manera, hasta que en un momento dado Dean Ambrose logró ingresar al ring, hacer el tag a un Seth Rollins que estaba prácticamente ya listo para el pin correspondiente y ahí es cuando cambiaron un poco las cosas. Dean intentó dar la ventaja a The Shield, pues era el hombre fresco y que a pesar de enfrentarse a los tres integrantes del equipo de Strowman, pudo hacer bastante como para evadir el respectivo castigo. Como cosa curiosa, hubo un momento en el cual Braun Strowman podía perfectamente aplicar su Running Power Slam, devastar a Rollins y llevarse la lucha, pero prefirió ir hacia la tercera cuerda y lanzarse pesadamente y de muy mala forma en cuanto a la ejecución, intentando llegar a Rollins, pero en ningún momento alcanzó al arquitecto e impactó la lona del ring. Eso cambió el combate, como les digo, ingresó Dean Ambrose y posteriormente Roman Reigns para nivelar las cosas. El público prácticamente no se levantaba y es que confundidos dentro de esta estipulación de que sea un combate con reglas de tag team, solamente un hombre válido en teoría podía ingresar al ring, hasta que las cosas quizás un poquito cambiaron cuando Roman Reigns sin querer aplicó su Superman Punch en la cara o en la cabeza de Dean Ambrose. Eso nos daba a entender de que podía por ahí existir alguna posibilidad de que Dean Ambrose, enojado por esto, termine por traicionar a los integrantes de The Shield. Hubo un momento en el combate en el que tuvimos a Seth Rollins y Roman Reigns de mitad del ring, aparentemente siendo
Emboscados, pues, en cada uno de los sectores del cuadrilátero estaban Braun Strowman, Dolph Ziggler y Drew McIntyre. Lo sorpresivo es que en el otro lado, en el restante que había quedado libre del cuadrilátero, aparecía la figura de Dean Ambrose, quien amenazó con traicionar a los integrantes de The Shield, pero esto nada más y nada menos era una maniobra del Lunatic Fringe, quien se lanzó inmediatamente sobre Braun Strowman. Posteriormente, y en un muy buen spot dentro de la lucha que ya se tornó en un caos, que era lo que el público quería y creo que todos nos merecíamos aquello, ver a estos stables enfrentándose sin reglas prácticamente, Braun Strowman iba a castigar duramente a Dean Ambrose fuera del ring. Cuando corrió hacia eso, apareció de la nada Roman Reigns ejecutando su Spear. Muy buen timing de Roman Reigns y de Braun Strowman para hacer ver esta movida espectacular y el mejor ángulo de esta lucha. Ahí sí el público se levantó y aplaudió. Reconoció lo que nos mostraron en el ring con ese muy buen ángulo. Y luego, ahí nos demostró, por un lado, Roman Reigns que se podía sacrificar en pos de ayudar a Dean Ambrose, que jamás lo veían como menos. No por el hecho de no tener un título, no era parte importante de The Shield. Ese era el mensaje que nos daban con esa lanza, con esa spear ejecutada por parte de Roman Reigns, sacrificando su humanidad en favor de que su amigo no sufra. Y luego en el ring parecía que Dean Ambrose iba a ser víctima de un 2 contra 1, pues estaba McIntyre y Ziggler, pero apareció de la nada Seth Rollins también sacrificándose para darle tremendo impacto a McIntyre, y posterior a eso, ante un confundido Ziggler, fue Dean Ambrose quien ejecutó ese Dirty Deeds para darle el triunfo a The Shield. El mensaje es claro, The Shield es una unidad en la que todos los miembros significan y valen lo mismo. Dean Ambrose es parte fundamental para que esta unidad continúe reinando dentro de WWE. The Shield obtuvieron el triunfo y nuevamente ratifican que son los más dominantes, que son hoy por hoy los mejores dentro de WWE. The Miz se enfrentó a Daniel Bryan, tercera lucha entre ambos. El Miz, llevando la ventaja en la estadística, se sentía más que confiado. Fue el primero en ir hacia el ring y quiso también dar una promo. Fue interrumpido por Daniel Bryan, quien acudió presuroso, saltando, haciendo esa señal, ese cántico tan famoso del Yes Movement. El público inmediatamente respondió. Gran parte de los 70,000 espectadores coreaban el Yes, Yes, Yes del el líder del Yes Movement, Daniel Bryan. El combate arrancó con el Miz intentando hacer las cosas lo más rápido posible, sorprender a Bryan, no permitirle ni siquiera que se saque su camiseta y se aliste para la lucha, pero Bryan logró aplicarle al Miz sus Yes Kicks, esta vez sí a la perfección, a diferencia de lo que hizo Brie en aquel momento frente a Liv Morgan. El Miz logró también luego revertir la situación, aplicar el finishing maneuver de Daniel Bryan, la rodilla en la cara, en este caso del líder del Yes Movement, y parecía que se podía llevar un combate humillando gravemente a Daniel Bryan, pues habría sido terrible para los intereses de Bryan perder justo contra el Miz, su archinémesis, y con su movida. Bryan logró zafar de la situación y aplicar inmediatamente un roll-up, revirtiendo el intento final del Miz desesperado, tratando de ejecutar su Skull Crushing Finale. Pero, como les digo, roll-up por parte de Daniel Bryan hacia el Miz y el resto fue cuento. 1, 2, 3, rápidamente, un combate de menos de 5 minutos, queridos Wrestling Addicts. Cosa extraña, a ratos me pregunto si algo sucedió dentro de la lucha, si fue quizás un error involuntario por parte del árbitro al hacer el pin. Creo que eso fue lo que pensó la gran mayoría de los que estaban presentes en Melbourne, pues no podían creer lo que había sucedido. Peor los comentaristas, y no, nada que ver, se dio la repetición y se vio que fue un conteo de 3 limpio.
clarísimo. Daniel Bryan derrotó al Miz y parece ser que esto pone punto final al feudo entre ambos. ¿Será que algo tiene que decir el A-Lister en el próximo SmackDown Live? ¿Aparecerá alguna otra cámara escondida de pronto a demostrarnos que no fue un conteo de 3? Muy, pero muy complicado que se pueda demostrar que esto no fue un conteo de 3 totalmente lícito. Daniel Bryan logra esa gran oportunidad titular a futuro frente a AJ Styles, y WWE inmediatamente nos supo aclarar que esa oportunidad a futuro será en Crown Jewel, es decir, el 2 de noviembre en Arabia Saudita. Tuvimos finalmente a AJ Styles viendo backstage el monitor enorme en 4K de WWE, a Daniel Bryan celebrar, y queda establecido otro tremendo encuentro, una tremenda lucha que se vendrá en Crown Jewel entre AJ Styles y Daniel Bryan por el WWE Championship. Ojalá WWE en esta ocasión sí construya adecuadamente el feudo y nos permita disfrutar a estos dos extraordinarios exponentes del wrestling, de lo mejor que existe actualmente dentro de WWE. Se enfrentarán no en WrestleMania, sino en el evento que más dinero le va a generar a WWE. Por eso hay que cumplir con las exigencias de los jeques. Me refiero a Crown Jewel. Por eso nos presentan a AJ Styles versus Daniel Bryan hoy por hoy, el 2 de noviembre, en Arabia Saudita. Crown Jewel es la cita. Daniel Bryan también terminó por elevarse con un triunfo importante, definitivo, decisivo, frente a su archinémesis, el Miz. Main event de WWE Super Showdown: el Phenom, el Deathman, el Undertaker enfrentándose a The Cerebral Assassin, The Game, Triple H por una última vez. Era la promoción de este combate en la previa. Shawn Michaels se encargó obviamente de darnos un spoiler en la pasada edición de Monday Night Raw, cuando regresó al ring a dar una promo y nos hizo saber que Triple H y el Undertaker se iban a enfrentar, sí, por última vez, pero en un 1 contra 1. Fuerte el spoiler de HBK, había que ver si ese spoiler definitivamente iba a ser acertado o iba a quedar simplemente en un rumor. Pues bueno, dentro de la lucha, Triple H intentó ser el dominante de la situación, incluso burlándose del Undertaker y de su lentitud. Y es que el Taker, a pesar de cuidarse mucho, a pesar de ser un excelso profesional, nos demuestra de que cada vez está más lejano a dar esas grandes actuaciones de antaño que hicieron al personaje del Undertaker tan pero tan famoso. Hoy por hoy, el Taker, fruto de esas guerras sufridas en el pasado, ya no tiene la misma movilidad. Sin embargo, lo que tiene es el cálculo dentro del ring y sabe cómo, a pesar de sus limitaciones, darnos un interesante combate. Luchando frente a un luchador bastante seguro para hacer lucir solvente al oponente de turno. Y es que Triple H, a pesar de que pasan los años, se mantiene perfectamente en cuanto a condición física y a dominio dentro del ring. Por eso es que él regresa única y exclusivamente para grandes combates, para hacer brillar a su oponente de turno y con eso enriquecer aún más a WWE. Esta lucha fue bastante lenta, bastante pausada, pero no por eso dejó de ser interesante, con Shawn Michaels en un esquinero a favor de Triple H, velando por sus intereses, mientras que Kane, el hermano del Undertaker dentro del storyline, hacía lo propio, tratando de cuidar la espalda del Phenom, evitando que Shawn Michaels pueda interferir en cualquier momento. Hicieron que la gente se sienta involucrada con el accionar dentro de la lucha. Además, fueron muy hábiles tanto el Taker como Triple H y el diseño del combate en sí de no afectar por la excesiva lentitud el interés del público. Y se trasladaron fuera del ring, recorrieron varias partes de la arena, golpeándose entre ellos, y de esa forma también hacían que la gente se involucre más, pues veían algo novedoso, algo distinto, algo que no habíamos visto en ninguna de las anteriores luchas de este Super Showdown. Eso hizo que el público de Melbourne se involucre, como les digo, más respecto a lo que sucedía en el combate. Michaels interfirió mucho más que Kane y fue más decisivo.
Impactó al Undertaker fuertemente a traición contra un esquinero, primeramente. Luego salvó a Triple H, incluso sacrificándose él mismo, pues se ganó un tremendo golpe en la mandíbula propinado por parte del Taker. Y más adelante en el combate, sobra decir que fue definitivo. Cuando el Taker tenía listo a Triple H, Michaels empezó a pedir piedad, subió hacia el ring. El Taker no le quería hacer caso, entonces Michaels ingresó al ring, propinó 2 Switching Music al Undertaker y Triple H le dio tremendo pedigree para llevarse el triunfo, un triunfo bastante celebrado por el juego, pues les recuerdo Wrestling Addicts que Triple H no había derrotado al Undertaker en un 1 contra 1 hace 16 años. Era algo que le carcomía al juego y que él consideraba indispensable de lograr, derrotar al Taker en un 1 contra 1 para que su carrera pueda estar completa. Kane, por su parte, si bien es cierto, estuvo tratando de ayudar al Undertaker, fue mucho menos influyente dentro de la lucha. Intentó interferir, pero lamentablemente Triple H y Shawn Michaels se le adelantaron y incluso Kane traspasó una mesa con su integridad, pues Triple H se lanzó con un codazo sobre él. Tuvimos la aparición del querido Sledgehammer para Triple H, obviamente proporcionado por Shawn Michaels y que ayudó también en su momento para que el juego pueda terminar de obtener ese triunfo tan deseado. Una vez concluido el combate vino lo más interesante inclusive. Triple H, Shawn Michaels levantaron al Undertaker, Kane subió hacia el ring y tuvimos la foto, la postal que todos querían ver. Los 4 grandes del wrestling, Triple H, Shawn Michaels, Undertaker y Kane, posaron para todos y se levantaron las manos en señal de respeto, abrazos, palabras de elogios entre ellos, hasta que el Undertaker sacó las garras, hasta que el Undertaker dijo basta y le propinó un tombstone a traición a Triple H, mientras que Kane le golpeaba en la cara a Shawn Michaels. Y ahí vino el mensaje claro del Undertaker y lo que se nos vendrá para, presumo yo, Crown Jewel. Undertaker fue en contra de Shawn Michaels junto a Kane, le propinaron mayor castigo fuera del ring e inclusive un chokeslam atravesando el cuerpo de Shawn Michaels a una de las mesas de comentaristas. De esta forma, queda más que claro que el Undertaker irá con todo en contra de Shawn Michaels. Y tendremos el retorno del Heartbreak Kid al wrestling, al professional wrestling, dentro de un ángulo que le permite a él al menos vendernos la idea o intentarnos hacer creer que no tiene mayor decisión en cuanto a su retorno, que es el Undertaker quien lo ha buscado, que es el Undertaker quien va a exigir a las autoridades máximas de WWE que Shawn Michaels vuelva hacia el ring, porque fue quien le costó la lucha frente a Triple H, y el Undertaker tiene peso ante las altas autoridades de la empresa. Él va a exigir, va a hacer la vida imposible a quien sea que haya que hacer la vida imposible para que el Heartbreak Kid regrese a un ring de WWE. Eso va a suceder. Eso ya no es cuestión de que existe la posibilidad, a mi entender. Será en Crown Jewel el 2 de noviembre que tendremos a Shawn Michaels de regreso como performer, como luchador. Vaya cantidad de dinero que debe estar alrededor para que Shawn haya roto en el fondo esta promesa de no volver a un ring de WWE como luchador activo. Eso no va más. En WWE cualquier cosa puede pasar y ha quedado demostrado con este main event de la noche y posteriormente con lo que ya empieza a prepararse de cara al próximo gran pay-per-view que WWE tendrá fuera de Estados Unidos el 2 de noviembre en Arabia Saudita, denominado Crown Jewel. Hasta aquí llego.
con el review y mis comentarios respecto a lo ocurrido en WWE Super Showdown. ¿Qué les pareció a ustedes del evento? Déjenme sus comentarios, sus opiniones. Somos Wrestling Addict. Dale like, suscríbete y comparte el video.